Como es natural, hemos estado aproximándonos a los temblores y a las calmas políticas, pero ahora vamos a conversar con el ingeniero Carlos Zavala sobre un tema en el que realmente hay enorme preocupación y súper avisos constantes de técnicos, de especialistas, de científicos, y la población tiene que estar cierta de que en efecto estos sismos que se presentan hace varios días que los tenemos aquí en el sur de Chile, etcétera, van a continuar. Y porque hay en general también estudios y análisis que permiten ir viendo los ciclos. Ingeniero Carlos Zavala, bienvenido. Usted es especialista en estructuras del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Qué nos dice hasta ahora, desde el punto de vista científico, la situación del Perú, que bien sabemos que pertenece a una zona de intensa actividad sísmica? Ante todo, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Por la invitación a todos ustedes. La actividad sísmica que tenemos actualmente es una actividad sísmica normal, podríamos decir. Ya lo ha dicho el doctor Tavera del IGP anteriormente. Lo que ha sucedido en Ayacucho, por ejemplo, es que ha surgido este evento sísmico, pero es bastante profundo. Si nos damos cuenta, el daño que se ha originado son solamente 14 viviendas, una vivienda colapsada, ¿no? Y los daños son los daños típicos que se dan en viviendas de adobe: aberturas en las esquinas, grietas en las partes altas, ¿no? Y si comparamos eso con lo que ha ocurrido en California el sismo ha sido más leve, de 6.1. Sí, pues que es lo que sorprende, ¿no? ¿Cuál es la explicación? La explicación es la profundidad de generación del sismo. En el caso de Ayacucho ha sido más de 100 kilómetros. En el caso, por lo tanto, llega aflora más débilmente. Muy bajo, más débil. Ya. En el caso de California ha sido solo 11 kilómetros. Por eso es que ellos tienen casi la superficie, tienen 15 edificios inhabitables. En el caso de Ica, ¿qué pasó? ¿Qué profundidad tenía? En el caso de Ica, ahí tiene un poco más de 50 kilómetros, ¿no? Entonces, a la hora de que se ha generado también es un movimiento que no es tan superficial. Recuerde que el del 2007, si mal no recuerdo, era alrededor de 35 kilómetros, ¿no? Ok, entonces era bastante superficial. Si a eso le sumamos, en el caso del terremoto de Pisco del 2007, que la gran mayoría de viviendas eran de adobe, ¿no? Y que esas viviendas de adobe estaban construidas donde ya anteriormente había habido sismos y la gente se había vuelto a sentar sobre la parte central de Pisco, ¿no? Entonces era de esperar que haya esa gran destrucción, ¿no? En el caso de Lima, hemos hecho en el SISMIT de la UNI, ¿no? Nosotros pertenecemos a la Facultad de Ingeniería Civil, ¿no? Hemos hecho simulaciones para dos tipos de eventos, ¿no? Un tipo de evento, el que llamamos el megasismo, ¿no? Un megasismo es un sismo equivalente al sismo de Maule que hubo en Chile, ¿no? Que como consecuencia del evento viene acompañado de un tsunami, equivalente a un sismo como el de 1746. ¿Cuántos grados? Eso se dice que es de 8.6. 8.6. Algunos historiadores dicen que es 9. De la profundidad. Igual, además. depende de la profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder? Luego de haber hecho esa simulación, tenemos gran parte del Callao inundado, ¿no? El puerto y parte del aeropuerto estaría inundado, ¿no? Como consecuencia de un evento de esas características. Y las zonas sur, vamos a decir, Villa El Salvador, Lurín, ¿no? Chorrillos, ¿no? También tendrían inundación, ¿no? Como consecuencia del tsunami. En cuanto a viviendas, ¿no? Las zonas más afectadas serían las zonas de San Juan del Lurigancho, laderas de San Juan del Lurigancho, laderas de Comas, laderas de Puente Piedra. Bueno, ahí hay una alta densidad. Alta densidad. Y el porqué es que tenemos viviendas
de construcción artesanal, no ingenieriles. La gente, lamentablemente, construye de una forma increíble, autoconstrucción, pero como pueden y donde pueden. Así es. Porque, por ejemplo, cada vez que preguntamos al ministro de Vivienda cuáles son los planes de vivienda rural o cuáles son los planes para quienes ya tienen una vivienda construida de manera precaria, no hay respuestas muy claras. Y de acuerdo con las cifras que son realmente terroríficas, sacadas del INEI mismo, son el 47% del total de viviendas del país no están hechas de material noble. Es decir, más de 3.6 millones de viviendas son hechas de barro, adobe y demás, ¿no? O sea, que son, no sé, un porcentaje enorme de peruanos que están en riesgo, ¿no? Así es. Y está, como estábamos conversando, en Pisco fue clarísimo. Te sepulta el barro en segundos, ¿no? El Ministerio de Vivienda tiene un convenio con nosotros, con la UNI. Estamos haciendo un estudio más que todo estadístico, ¿no? Para hacer una metodología masiva de evaluación de viviendas. ¿Qué sucede? El poblador, generalmente, el más pobre, se sienta en la parte alta y, como usted dice, construye como puede. El que ya estuvo ahí alrededor de entre 10 y 15 años ha mejorado, ya hizo sus muros, inclusive ya hizo sus techos, pero también lo ha hecho como pudo y de la manera más extraña que usted se puede imaginar. Sí, claro, ¿no? Claro. Hay casos pues, además se hace de concreto armado de repente, una cantidad de cemento. No puede imaginarse, don Raúl, no se puede imaginar. A mí lo que me preocupa de este discurso, además de... Lo revisamos constantemente, pero en el tema del tsunami, siempre hablamos del Callao, pero usted ha mencionado otras áreas de Lima. Claro, la parte sur. Y decir del Perú, ¿no? Pero se supone que no se les mencionaba porque se supone estaban protegidas por los acantilados, que se supone el tsunami no debería superar la altura del acantilado. Claro, se espera un tsunami que va entre 7 y 8 metros. Cuando viene el tsunami, si usted ha visto los videos, ¿no? de Tohoku, por ejemplo, ¿no? Usted ve que primeramente empieza a entrar pero muy suave y empieza a subir el tirante. A manera que suba el tirante del tsunami, va a presionar el acantilado. El acantilado es de origen arenoso. En algún momento no, lo que sucede es que empieza a filtrar el agua. Si filtra el agua, hay posibilidad de que toda estructura que esté sobre el acantilado experimente asentamiento diferencial. ¿Eso qué significa? Que se va a ladear el edificio, si es que no se voltea, porque no todo el acantilado es del mismo material. Hay zonas de que puede tener un lente de un material muy suave, ¿no? Y a la hora que choque ahí, se lo lleva. Y hay zonas que también están un poquito más lejos, ¿no es cierto? Así es. Magdalena para allá. De Magdalena para allá. Pero a ver, volvamos un poco al tema que es más preocupante, ¿no es cierto? Sin duda un tsunami es tremenda, pero nosotros no tenemos poblaciones, en fin, tan densamente pobladas en la costa misma, ¿no es cierto? Salvo la punta, en fin. Pero lo que sí me parece terrible es justamente todos los grandes barrios, los grandes distritos que están pues en los arenales, ¿no es cierto? Y lo que planteaba Patricia, es decir, así como hay que preocupar a la gente en el sentido de que pongan mucho cuidado y atención, porque va a haber de todas maneras un megasismo, ¿qué se debe hacer como tarea elemental de asesoramiento a quienes ya están instalados para que mejoren sus viviendas? Que además se le suele atribuir a un acto de irresponsabilidad cuando es un acto de supervivencia. Son personas que han construido con sus propias manos y con los materiales que tenían al alcance. Pero sobre eso se puede hacer un trabajo. Y que han permitido además un cierto desarrollo constructivo. Ojo. Por supuesto. O sea que por no supuesto, es que... No, de hecho, nosotros hemos revisado, como le mencionaba, esta zona central de Comas, la avenida Belaúnde hacia arriba, el lado del cementerio. Toda esa área hemos estado investigando y lo que encontramos es que realmente material noble encontramos solamente un 40%. El resto son todos híbridos. ¿Qué hacer? Claro. ¿No? Lo que hay que hacer es dotar a esas estructuras de columnas, dotar a esas estructuras de cinturones, de viga, collares, ¿no? Eso se puede hacer externamente. No es que sea imposible hacerlo, se puede hacer. Y no es a gran costo. Porque, por ejemplo, las iniciativas como Banco de Materiales, que es verdad, se usó mucho para corrupción,
Pero la gente que pudo aprovechar eso tienen casas seguras. Seguras porque el préstamo era a cambio de que construyeran de determinada manera, con determinada asesoría. Se le daba el plano y el plano era una vivienda totalmente y había segura. Supervisión. Esa asesoría se puede dar. Se puede dar. Los municipios pueden tomar iniciativas que ya existen. Hay manuales que han sido... Ayudando a los pobladores, ayudando a la municipalidad financia, digamos, esa asesoría. Bueno, ahí sí, ese sí es un punto delicado, porque es propiedad privada, no forma parte del Estado. El Estado no podría invertir en el caso de un privado, pero sí podría, como se tenía antes en el Banco de Materiales, dar un préstamo blando, ¿no? Para que la gente pueda reforzar su vivienda. Una suerte de subvención en todo caso, que es un anhelo realmente, ¿no? Ahora, aparte de eso tenemos ahora sí el mundo rural. Ese es otro cantar. La gente construye ancestralmente con adobe, ¿no? Y como se ha visto en otros sismos, en Lamas, por ejemplo, ahí no usan adobe, usan tapial, ¿no? Que es como un gran muro de adobe, ¿no? Pero hecho en una sola pieza, un gran adobe, vamos a decir así. Un adobón. Un adobón, ¿no? Y eso es mucho más inestable. Es mucho más peligroso, porque se parte y se viene encima. Se viene encima, y mata. Mucho peso, claro. ¿No? Mucho peso. Y además construyen a veces imitando estructuras que no eran las tradicionales, ¿no? Casas de 2 pisos con las ventanas y porque, digamos, en la pared siempre había, digamos, una suerte de columna echada, por así decirlo, sí. ¿no es cierto? También la viga collar de madera es lo que se busca, ¿no? Así es. Porque estas viviendas, cuando el adobe se puede construir con adobe. Además, tenemos normas. Es lógico, tú no te vas a llevar se puede hacer maravillas, hasta 4.000 metros de altura porque el ladrillo te va a costar $1.000.000 soles. Y es más, la casa de adobe, como es de tierra, ¿no? Es caliente, sí, claro. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos norma de adobe. Se puede construir muy bien con adobe, pero lo que pasa es que la gente no ve la norma. Bueno, no la conoce. Hay que alcanzar. ¿No? Volvamos al megasismo. Sí. Todo indica que sí vamos a tener un megasismo. En un periodo de aproximadamente 30 años podría presentarse este evento. Mañana también, mañana también. Lo que tenemos es que estar preparados. No asustemos a la gente, sino que se prepare la gente. Pero si usted me promete que va a hacer cuando yo ya esté recontra muerta, se lo agradeceré, pero de verdad que hay que hacerlo. Hay que hacerlo para cobrar conciencia de que tengo que reforzar mi casa, tengo que preocuparme, tengo que ver puntos de salida, etcétera, ¿no? Por ejemplo, porque hay tal cantidad de ocupación espontánea de los cerros y las laderas, que es una cosa dramática. No, es increíble, es increíble. ¿Eso qué nos está diciendo? Descuido municipal, necesidad de la gente que no es ayudada y finalmente pues la pobreza. O sea, cuando decimos el desarrollo, está bien, pues, pero vea usted, y claro, lo otro es, vamos a hacer construcciones, en fin, ¿no? Ahora ya se llama clase media emergente, pues a todo el pobre que está ahí pegado al cerro, pero ¿qué cosa se puede hacer como campaña, como permanente acción que llame la atención, que asista, que preocupe, que permita intervención colectiva de las propias entidades gubernamentales y además sociales y empresariales? Nosotros actualmente estamos en el último año de un proyecto con Japón, que es el proyecto SATREPS, ¿no? Y en la parte final del proyecto estamos generando herramientas casualmente para difusión, ¿no? Dentro de esas herramientas tenemos un proyecto de hacer animaciones para que, y en eso ustedes nos pueden ayudar, sean difundidas por todos los canales de televisión, que sean difundidas por todas las páginas web que tienen llegada, ¿no? De manera que empecemos por los niños empiecen a ver y se den cuenta y a sus padres les digan, oye, mira, la casa no tiene columnas, ¿no? Hay que poner, aunque sea basta con poner un sándwich de madera, un par de pie derechos de madera como columna en una casa de adobe y poner un listón alrededor y con eso ya no se cae la casa, ya van a poder salir sin que les caiga el muro encima, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, hay preocupación, al menos de mis colegas del Laboratorio de Estructuras, de los edificios
de pared delgada que se construyeron. Lo interrumpo, ingeniero, sí, porque tenemos una comunicación de emergencia del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, que como sabemos, el Perú 21 saca pues una información bastante fuerte, doble cara, y es una acusación complicada con relación a Ancash. Señor fiscal, muy buenos días. Muy buenos días, señor Vargas, gusto de escucharlo. Bueno, atendemos en inmediato su llamada, por supuesto, a ver qué es lo que qué alcances desea hacer. Le agradezco. Simplemente se ha hecho una intervención por parte del Ministerio Público a las 3 de la mañana del día de hoy, en la cual en Trujillo se ha detenido una organización criminal internacional y se ha incautado 3 toneladas de clorhidrato de cocaína. Ya. Ello como resultado del trabajo que se está haciendo en el Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional y otras instituciones. Ha dado como resultado la detención de extranjeros mexicanos y también peruanos que integran esa organización. Ya. En estos momentos se están haciendo las actividades necesarias para los conteos y también continuando las investigaciones en la que está el Ministerio Público llevando la conducción de esas acciones que han determinado esta gran incautación histórica en lo que va del año de esas 3 toneladas de clorhidrato de cocaína. De acuerdo. Aprovechamos para preguntarle lo que ya estaba anunciando Raúl hace un momento, doctor Ramos Heredia, y es que en Perú 21 trae en su portada hoy día una acusación bastante grave contra usted. Dice que usted mintió una vez más por el caso Ancash porque existe un documento, la resolución número, le leo, 1738-2013 MPFN.FSU.CI del 6 de septiembre del 2013, donde usted de puño y letra propone la sanción y destitución de José Luis Checa Matos, en ese momento fiscal provincial provisional especializado en delitos de corrupción y que está involucrado y que estaba viendo justamente los casos complicadísimos de Ancash. Usted ha dicho varias veces que como jefe de control interno no tuvo que ver con la destitución de fiscales y este documento contradice sus palabras. No, no es así. No es así. Aprovecho el espacio que me da, muchas gracias, para señalarle que conforme se ve en la entrevista que se dio, vuelvo a repetir que yo no intervine en segunda instancia, sí lo hice en primera. En segunda instancia, en apelación, intervino la Junta de Fiscales Supremos. Ellos son los que definieron finalmente las sanciones contra estas personas involucradas por acciones realizadas en ejercicio de sus funciones. La Junta de Fiscales está integrada por el doctor Pablo Sánchez, por la doctora Nora Mirabal, por la doctora Zoraida Ábalos. Ahora, lo que pasa es que las personas a las que usted alude, que habrían sido sancionadas en segunda instancia, le han contestado públicamente que no es así, que en realidad ellos, cito las palabras de los involucrados, dicen, versión que no resulta cierta por cuanto mediante resolución, la que le cité, usted fue quien en su condición de fiscal supremo de control interno impuso la medida disciplinaria de suspensión de 30 días al fiscal Marco de la Cruz. O sea, sí hubo sanción en primera instancia. No, yo me limito a los documentos que existen. Lamentablemente ellos han sido procesados, en estos momentos están postulando nuevamente ante el Consejo, quieren desvirtuar estas sanciones y eso es algo que simplemente yo señalo, me remito a los documentos existentes. Está bien, pero justo sobre eso le hago la pregunta. Sobre eso le hago la precisión. La resolución que yo le he citado con detalle existe y en esa usted propone la destitución del fiscal al que estamos hablando. Entonces, si nos remitimos a los documentos, efectivamente Perú 21 tiene razón. Claro, yo le repito en este extremo, no he mentido. En segunda instancia, donde se confirman las sanciones y se imponen sanciones, ha sido hecha por la Junta de Fiscales Supremos, donde yo no intervengo. Ya. A nivel de primera instancia, sí he intervenido. Ya. Y en eso se han impuesto sanciones. En todo caso va a haber una investigación en el Congreso.
No, en el Congreso no, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí es donde se está llevando a cabo la investigación y ahí es donde están postulando nuevamente estas personas que han sido sancionadas. Sí, que fueron sancionadas en primera y en segunda instancia. La comisión del caso Ancash dice exactamente, Mesías Guevara, estamos recopilando información para definir la participación que tuvo Ramos en Ancash. O sea que así es, estamos colaborando con esa comisión, le estamos dando todos los documentos necesarios. Acá en el Ministerio Público somos transparentes y yo creo que a veces hay errores en las publicaciones que se hacen. En realidad yo no he mentido ni ahora ni nunca. Yo me remito a los documentos y pruebas que existen. Bueno, vamos a continuar, por supuesto, viendo el caso. Muchas gracias, doctor, por esta conversación. 9:31, vamos a una pausa, pero en realidad ya entramos a la parte electoral. No hay. Entonces vamos a continuar con el tema y además llamadas del público y consultas sobre este tema de, en fin, no los temblores políticos, no los temblores judiciales, los duros y terribles temblores y terremotos naturales. 9:37, vamos a continuar con ampliación de noticias. Todavía al ingeniero Carlos Zavalla le pedimos que nos espere un ratito porque tenemos una comunicación con Javier Reategui, que es el representante peruano en el Parlamento Andino. Hoy día se inicia este encuentro sobre foro sobre educación, en donde asistirá el ministro de Educación y la ministra de la Mujer. Expertos internacionales participarán en este foro que se inaugura hoy. La familia como componente de la política educativa en la República del Perú será a disposición de Jaime Saavedra, el ministro. Y bueno, vamos a escuchar los alcances y la significación de este encuentro. Don Javier Reategui, muy buenos días. Un gusto poder comunicarme de la ciudad de Trujillo con ustedes, con Radio Programa. Sí, a ver. Ya. Díganos, mira, le cuento rápido. Me llamo yo. Tenemos problemas de comunicación. Se ha cortado. Bueno. ¿Sí? ¿Don Javier Reategui? No, se ha cortado. Con el tema de los sismos. En general, pues estamos claramente advertidos de que vamos a tener, por lo pronto, normalmente continuarán habiendo temblores, como siempre. Eso no es, ¿no? Sino que puede haber pues un mega sismo, y eso en un lapso que no se puede determinar, pero que para el cual hay que estar preparado. Y usted nos contaba, ingeniero Carlos Zavala, la experiencia que ha vivido justamente en Japón, y en general la pregunta era, ¿qué se hace? ¿De qué debe estar uno prevenido? ¿Cuán informado debe estar todos los miembros de una familia? ¿Cómo hacer con los niños? ¿Qué deben hacer los policías? Esto de serenazgo. Es decir, que es una conciencia pública mucho más amplia que la de cada persona que vive aterrada pensando en los temblores y en los terremotos. A ver, cuéntanos un poco su experiencia, lo que usted vio además en Japón. Sí, yo había viajado a Japón para un evento, una conferencia, que coincidió con el evento del 2011, ¿no? El sismo de Tohoku. Que fue tremendo. Fue tremendo, ¿no? Con maremoto incluido. Con maremoto. Ay, horrible. Terminamos una visita y estábamos mirando un edificio y justo ahí ocurre el evento. No nos podíamos parar, yo me senté en el suelo, porque era terrible. Luego de eso, el encargado de nosotros nos dijo, suban al bus, tenemos que salir de aquí porque estábamos pegados al mar, ¿no? Estábamos en Kamakura. Subimos al bus, empezamos a dirigirnos para regresar a Tokio. Nos demoramos en ir, fue 1 hora, y en regresar fueron 9 horas, ¿no? Porque se podrá imaginarse, no había tráfico, habían cerrado el expressway, ¿no? Y no se podía, había que ir por caminos normales. No había luz, no habían semáforos, en fin, pero los japoneses muy ordenados.
Lo destacable aquí es la comunicación. La comunicación no se cortó. Siempre nos pudimos comunicar a través de la data de los teléfonos celulares. Usamos mensajes de texto, no llamamos, ¿no? Yo logré hacer una llamada, pero vía el Skype, que es data también, no es teléfono, ¿no? Y con eso yo me comuniqué con Lima, ¿no? Me comuniqué también con mis suegros en Japón, ¿no? Y otros compañeros, todos usamos un solo celular, que era el único que había, ¿no? en el bus, ¿no? O sea que el celular es un instrumento precioso. Precioso, en estos casos, pero usarlo como data, no usarlo para llamar, usarlo a través de mensaje de texto, ¿no? Solamente usar mensaje de texto, y con eso uno, al menos en Japón, yo lo palpé, funcionó muy bien. Luego, otra de las cosas que debe de conservar la gente y pensar, el evento puede ocurrir en diferentes horas. ¿Qué pasa si ocurre en la noche? En la noche, imagínese usted, 7 de la noche, hora punta, se corta la luz, no hay semáforos, el tráfico, ¿no? Lo primero es mantener un orden. Vamos a escuchar un ratito al señor Javier Reate. Javier, ¿nos está escuchando? Sí, perfecto. Se cortó por algún motivo. Sí, me quedé creo que explicando que en este evento van a venir personalidades de toda la comunidad andina, congresistas de Chile, de Bolivia, van a venir expertos como una representante de la UNESCO, y va a venir una experta de Corea a explicar cómo Corea ha desarrollado. Eso es más o menos el centro del evento, y esperamos firmar un acuerdo de Trujillo entre los parlamentarios andinos, básicamente sobre la educación como política de Estado en los países de la comunidad andina. Nos recibe la alcaldesa Gloria Montenegro, y la sesión va a ser en el Salón Consistorial, y es una asamblea pública. Los medios pueden estar, el público puede estar, porque, digamos, tiene que enterarse no solamente la comunidad andina, sino los ciudadanos del mundo, lo que estamos desarrollando en esta ciudad de Trujillo, que elegimos Trujillo por varios motivos. Uno de ellos es que aquí en Trujillo fue la primera vez que se dio el grito de libertad. Tenemos pensadores como Víctor Raúl Ayala Torre, tenemos César Vallejos, y además la formación del Parlamento andino con el acta de Trujillo, se dio aquí en Trujillo con un acta de los presidentes y los cancilleres. Muy bien. Bueno, pues muy bien. El evento se inicia hoy y dura hasta mañana, ¿verdad? Sí, hoy día 3 de la tarde y dura hasta el fin del día de mañana. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Estamos siempre en contacto. Gracias. Bien, continuamos conversando con el ingeniero Carlos Zavala. Nos habíamos quedado un poco en lo que dentro del hogar se tiene que saber y practicar constantemente, como medidas de seguridad básica. ¿Qué hacer frente a un megasismo? Y frente a un sismo en general, digamos. Sí, en casa uno tiene que plantear un plan familiar, ¿no? De si papá y mamá están fuera, ¿no? Y los niños están dentro de casa o en el colegio. ¿Quién los recoge del colegio? ¿Quién los recoge del colegio? Eso ya debe estar designado. Para no duplicar esfuerzos, ¿no? Y además debe de ir la persona que está más cercana a ellos. Y en el colegio también deben saber quién va a recogerlos, una autorización para que no salgan con cualquiera. Luego, digamos, debe haber una comunicación vía mensaje de texto nada más, claro, ¿no? Por otro lado, como van a ver, si fuese el sismo en hora punta, entonces uno como persona, uno como conductor, debería de intentar guardar el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber semáforos. Sí, claro. ¿No? Todo el mundo quiere llegar corriendo. Todos van a querer llegar y uno debería de intentar guardar el orden. Tratar de parar cuando hay que parar. Qué difícil, ¿no? Va a ser difícil, ¿no? Por otro lado, en casa, el plan debe ser saber dónde me voy a parar para esperar que termine el sismo. Si estoy en un edificio alto, debo identificar dónde está la viga que separa mi sala del comedor y ahí están las columnas, ahí me paro, ¿no?
Si quiero estar un poco más seguro y vivo cerca, mi departamento está muy cerca del ascensor, sin subir al ascensor, me paro al costado del ascensor, porque ahí es una caja de concreto que eso no le va a pasar nada. ¿Okay? Si mi edificio no tiene ascensor, pero tiene caja de escalera, me voy cerca de la caja de la escalera, no bajo por ahí, simplemente me paro cerca de la caja. ¿no? Yo soy un experto en bajar de la escalera. Yo también, a toda velocidad y en cualquier... No. Eso es peligroso. Y en cualquier indumentaria. Se puede resbalar, les puede caer. No, por ahí hay algunos vecinitos que pone una maceta en el borde y eso, pum, te cae en la cabeza, te puede matar. Pero por ejemplo, salir sí es una opción. Porque yo soy... Depende en qué piso vivas. Yo vivo en una casa de 2 pisos, no en un edificio. Bueno, ¿no? Y yo sí soy la histérica que hago a todo el mundo salir a gritos y después se molestan conmigo. Pero yo digo, nadie sabe si esto se va a convertir en un terremoto. Entonces, mejor que si viene el zamacón fuerte, te agarre afuera que te agarre adentro. Ok, pero yo el único caso que recomiendo salir es si estamos en una casa vieja de adobe. Ya. ¿Ok? ¿Sí? Si estás en una casa vieja de adobe, lo primero que haces es corres como salir, ¿no? Y en el caso de que, fuese un mega sismo, y ya sabemos que podría haber tsunami, bueno, y la tendencia gente es, además, que está en las costas. Claro. El tsunami, el sismo ya es la alerta. No hay que esperar que la alerta. El sismo fuerte, uno no tiene que esperar una alerta de tsunami. Simplemente empiezas a correr. ¿Qué zonas, por ejemplo? No debe esperar alerta. Bueno, toda la costa. Además de la punta. Toda la costa. Por ejemplo, en la punta tienen su propio plan. Y ellos tienen identificados algunos edificios que la gente puede subir como refugio vertical. En las zonas de costa, simplemente, si estás, por ejemplo, en Lurín, vas y subes, tratas de subir para el acantilado, claro, lo más lejos que puedas. ¿No? Pero la alerta es el propio sismo, en ese caso. Sí, pero claro, a lo que vamos es que van a haber más edificios, en fin, esa es justamente ahora la construcción permanente, ¿no es cierto? Entonces ahí lo importante es que en general, se supone que los edificios están construidos con una serie de normas, ¿no es cierto? Eso que cuando uno compra debería cerciorarse de que en efecto se ha correspondido en todo. Debería cerciorarse que ese edificio haya pasado por una junta de vigilancia del municipio. Y por supuesto cruzar los dedos de que eso haya sido así y no se haya pagado por un certificado. Usted nos mencionaba que en realidad hay normas ya muy específicas que dan responsabilidad no solamente a bomberos, a serenazgos, sino también a las propias municipalidades. ¿Están ellas cumpliendo con su papel o no? En fin, a ver, cuéntenos un poco cómo es la normativa. En caso de que ocurriese un sismo fuerte en Lima Metropolitana, hay un protocolo, ¿no?, que desarrolló el municipio con muchos actores, ¿no? Ese protocolo ya cada uno de los especialistas sabe qué hacer. De acuerdo. Pero ese protocolo es solamente para Lima Centro, ¿ok? Eso lo tendría que asumir o digerir cada uno de los alcaldes para que cada distrito se supone cada distrito. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la nueva ley de SINAGER, los responsables de todo lo que es gestión del riesgo son los alcaldes. Entonces, los alcaldes, ahora que vamos a elegir, hay que deberíamos preguntarle cuál es su política en gestión de riesgo. Mi plan es correr, pero para ganar, ¿no? Ahí habría que ver ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que ellos van a ofrecer en cuanto a gestión de riesgos y desastres, mejora de la seguridad? Buen punto, ¿no? Mejora, reducción de las vulnerabilidades dentro de su distrito, manejo del uso del suelo, ¿no? Eso hay que preguntar. La policía, los serenos. La policía, los serenos están incluidos dentro de este protocolo, ¿no? Ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, ¿no? Pero el punto es el responsable de todo eso, el responsable de la gestión de eso, del manejo, es el alcalde, ¿no? Recuerde que antes ha ocurrido muchos desastres, no solamente por sismo, incendios, etcétera, y muchas veces los alcaldes han salido muy bien sin ninguna responsabilidad. Tenemos instalaciones eléctricas e instalaciones de gas. Así es. Y de desagüe. Y de desagüe y de agua. Ahí pueden haber varias vulnerabilidades. Claro, por supuesto. Nosotros hemos hecho ¿Qué análisis, qué exámenes se deben hacer? Bueno, lo que se tiene que hacer es el conocimiento de
cada una de estas líneas vitales, ¿no? Incluyendo las líneas tanto eléctricas como desagües, agua, telefonía, etcétera. ¿Por qué? Durante eventos sísmicos, en el caso de líneas eléctricas, por ejemplo, todos los transformadores tienen, le llaman amortiguadores, que son unos dispositivos de losa. Esos dispositivos de losa son los primeros que se caen y ahí es donde se corta la luz, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos dispositivos, ¿no? Uno ya va a saber puntos donde va a haber cortes de luz. Desde el punto de vista de agua, ya hemos hecho una simulación, ya sabemos qué lugares se van a quedar sin agua, ¿no? Tenemos un rotafondo, sí, ingeniero. Adelante. Muy buenos días. Aló, señor Raúl, buenos días. Sí, muy buenos días. Le hablamos de acá de Santa Eulalia, a la altura del kilómetro 37,5. Ya. Hay un bloqueo de carretera por parte de los choferes de los colectivos de yerbateros que van hacia Huancayo, Loroya. Están bloqueando la carretera. Como acá hay los de la Sutran están haciendo operativos, así sin uniforme, sin nada, entonces con policías los detienen a los carros y como acá hay un depósito los están metiendo. Entonces han venido todos los choferes, los que hacen servicio de colectivo, servicio rápido de Lima a Huancayo. Y anda mal la carretera. Así es, han bloqueado la carretera. Así de grave. O sea, no, porque no quieren ser fiscalizados, esa es la razón. Sí. ¿A cuánto rato tienen en esta situación, señor? Ya va a ser como 1 hora y media, casi 2 horas ya. ¿Y a qué altura específicamente está cortada la carretera? Kilómetro 37,5, a la altura al frente de revisiones técnicas. Ya. Bueno, ya, policía brilla por su ausencia. Bueno, al vino pasó uno con moto, pero de ahí se fue. Huyó. Y ahí nada más. Sí, la verdad que es un cuadro así tremendo. Sí, increíble. Se dio cuenta de que no podía hacer nada y mejor me voy. Para eso está la moto. Bueno, Raúl, vamos a ver. Un segundito, antes de continuar, muy breve, esta es una noticia internacional que merece que pongamos atención en ella. Ojalá se confirme oficialmente por ambas partes. Jamás la milicia islamista anuncia que ha alcanzado un acuerdo permanente de alto al fuego con Israel con el aval de la mediación egipcia. Se supone que en las próximas horas el presidente palestino Mahmoud Abbas ofrecerá los detalles del acuerdo. Sin embargo, el portavoz del gobierno israelí asegura que todavía no han firmado nada, pero que el acuerdo se ha alcanzado. Sí ha avanzado. Sí. Bueno, ya por lo menos es una gran esperanza que se solucione, ¿no es cierto? Ojalá que se confirme pronto. Volvamos a la famosa bolsita salvadora. La mochila. La mochila salvadora. Que la verdad que mucha gente sí la tiene, me cuento yo entre ellos, pero yo también tengo. Está ahí durmiendo el sueño de lo justo, la pobre. Hay que revisar si se han vencido los alimentos, hay cosas si la pila no se ha sulfatado. Bueno, y sobre todo debe estar, yo siempre pienso, tiene que estar puesta en la casa, en un lugar que finalmente puedas... Claro. No vale guardarle en el armario. No, pues es que en la sala tiene muy poco charme. Sí, no ayuda con la decoración. No, pero hay que ponerla junto a la puerta. Tiene que estar cerca de la puerta. Junto al ascensador. Sí. Así es, en un lugar que uno pueda coger y jalarla a la hora de salir, rápido, ¿no? digamos. Cerca de la puerta. Tiene que Ahora la puedes poner de colores pues para que combine. A juego con la cortina. ¿Qué debe haber y de cuando en cuando pues revisarla, ¿no es cierto? Actualizarla? Lo que debe haber es conservas, ¿no? Para 3 días, ¿no? Por otro lado, debe haber agua, ¿no? Un radio. Si hay alguna persona enferma, digamos diabetes, presión alta, tener un set de medicinas para 3 días, ¿no? ¿Okay? Porque probablemente entre 3 y 5 días no haya nada. Ese es el cálculo, ¿no? Sí, máximo una semana. Máximo una semana, ¿no? Pero es bastante. Es bastante. Es un montón, claro. Entonces, luego existen algunas alternativas, digamos que, bueno, aún no se comercializan mucho. En Perú, por ejemplo, hay baños portátiles, ¿no? Que en Japón al menos se usan mucho unos baños portátiles, ¿no? También hay, aparte de la comida, ¿no? Se tiene que tener algunos curitas, alcohol, ¿no? Algunos remedios básicos para curar, digamos... Un botiquín de emergencia, un botiquín de emergencia, ¿no? Se debe de tener.
dentro. Y lo principal... Agua oxigenada, agua oxigenada, ¿no? Desinfectante, ¿no? Porque esto debe ser reciclado cada 3 meses. ¿no? O sea, cada 3 meses saquemos todo lo que tenemos en la mochila. Las conservas se vencen. Comámonos las conservas y hagamos otras nuevas. Cambiemos. Uno se olvida, pues. Sí, la vez pasada una amiga me contaba que se había puesto a revisar su mochila de emergencia y sus hijos se habían comido todas las galletas. También. Claro. También. Hay trampitas. Ocurre. Sí. Así que nada, es algo evitar tener chocolates y caramelos. Eso no va a ser víctima del saqueo de los niños. Aunque no sea. No, el chocolate y el caramelo se derrite, ¿no? Sí, claro. No. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Estamos aterrados, pero muy interesante. Ha logrado usted conversarnos. Y que la verdad es que esto hay que hacerlo frecuentemente. Me parece muy interesante el trabajo que están realizando para poderlo divulgar también por radio, televisión, ¿no? Así que cuente con nosotros también. La constante divulgación. Nos vamos a molestar para eso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ingeniero Carlos Zavala.